Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Jaques y en esta ocasión vamos a hablar de reglas de escritura para HTML5. Es un apéndice de nuestra serie de videos de Trabajando con Bootstrap. HTML es una recomendación del consorcio www para escribir documentos de hipertexto. En revisiones anteriores de HTML era bastante flexible a la hora de la escritura de los tags o elementos que iban a componer nuestro documento HTML. Este archivo lo guardé como reglas HTML. Vean, aunque aquí hay un detalle. Lo que está sucediendo aquí es que no estoy cerrando los elementos. Esto si lo estuviera yo haciendo o visualizando, mejor dicho, con un navegador no actualizado, se mostraría de forma correcta la cabecera, el header 1 y el párrafo. Aquí lo único que está pasando es que como no estoy cerrando la cabecera, el párrafo hereda cierto estilo del header, que sería la letra en negrita y el tamaño del texto. Pero ¿qué sucede? Al final de cuentas, está leyendo el navegador los elementos, aunque unos estén escritos en minúscula y otros en mayúscula. Bueno, esto pretende eliminarse con HTML5. HTML5 hereda algunas reglas, lo voy a colocar aquí, de una versión extra de HTML. Les decía, antes de HTML podías escribir elementos o tags en mayúsculas, combinarlos con elementos que hayas escrito en minúsculas. De cualquier forma se visualizaba el documento en cualquier navegador. Podías dejar atributos y sus valores vacíos. Podrías dejar valores de atributos, ahorita lo vamos a ver, sin comillas, asignarlos sin comillas. Pero todo esto cambió con esta versión de HTML, Extensible Hypertext Markup Language, o sea, lenguaje de marcado de hipertexto extensible, que proviene de otro lenguaje de almacenamiento de información, de datos, que se llama XML. Quizá si tienen algún tiempo libre podrían revisar acerca de estas dos recomendaciones del consorcio www o W3C. Ahí pueden buscarlo en cualquier navegador, en cualquier buscador, valga la redundancia. Muy bien, HTML5 pretende eliminar todas estas, entre comillas, incoherencias de código. Y vamos a hablar de esas reglas. Para empezar, todos los elementos o tags deben de tener un tag de apertura y un tag de cierre. Normalmente el tag de cierre viene con una diagonal, por ejemplo aquí, P. Solamente que hay que escribirlo, esa sería otra regla. Todos los elementos o tags deben de ser escritos en minúscula. Y también atributos y valores de atributos. Otra regla es que como cabecera de nuestro documento HTML siempre debe de haber un doctype, porque este inicio del documento va a indicarle al navegador qué revisión de HTML estamos usando. Entonces en este caso automáticamente va a saber el navegador que estamos usando HTML5. Muy bien. Ahora, hay elementos que son de contenido, que ya lo dijimos ahorita. Van a tener una parte de apertura y un tag de cierre, que normalmente viene con la diagonal. Pero va a haber elementos que no tengan contenido, por ejemplo, esto de aquí, que no tengan texto.
A esos elementos se les llama tags vacíos o elementos vacíos. Por ejemplo, el tag meta. El tag meta es un elemento vacío, no tiene contenido, pero sí puede tener atributos. Charset sería uno de esos atributos del tag meta. Los atributos deben ser escritos en minúsculas. A ver, otro ejemplo de atributo. Vean. Site, le voy a agregar el atributo título y también debe de ir escrito en minúsculas. Muy bien, pero estábamos con los elementos vacíos. Como un elemento vacío no va a tener un tag de apertura y un tag de cierre, en la misma línea debe de tener su propio cierre con una diagonal. Fíjense, separé el último carácter, que serían las comillas del valor del atributo charset, lo estoy separando con un espacio y estoy colocando la diagonal. Esta regla proviene del lenguaje o de la versión de HTML que les mencionaba, XHTML. Repito, los elementos vacíos deben ir con su propio cierre sobre la misma línea. Otro elemento vacío sería un HR. El HR lo único que muestra en el navegador, vamos a verlo. Le voy a dar un control S. Es un corte. Por ejemplo, tenemos muchos párrafos y tenemos otro bloque de párrafos que tienen o que pertenecen a otro tema. Entonces puedo dividirlos con este elemento HR. Fíjense, lo único que dibuja es una línea para separar los contenidos. Entonces, ya llevamos hasta aquí elementos vacíos y elementos de contenido. Ya dijimos que los atributos deben ser escritos, al igual que los elementos, en minúscula. Y los atributos, esa sería otra regla, van a tener un valor y ese valor siempre debe de ir entre comillas. Por ejemplo, otro elemento vacío, un break, un salto de línea. Recuerden otra vez, el espacio y la diagonal. Aunque aquí hay una aclaración. Si seguimos las reglas de XHTML, debemos hacer esto. Dejar el espacio en un elemento vacío nada más. La diagonal y ya. Cerrar con el signo de mayor que. HTML5 permite que queden los elementos así. Ahí viene un cambio, ¿no? de la regla. Digamos que por compatibilidad, perdón, con XHTML, escribiríamos los elementos de esta forma. Por simplicidad de HTML5, podríamos escribirlo de esta forma. Aquí tendríamos que hablar de algunas reglas de escritura o de recomendaciones de escritura. Una forma correcta, no reglas, estaríamos ahí chocando con el concepto que estamos platicando ahorita de cómo escribir correctamente los tags del HTML5. Sería una forma correcta de hacer documentos HTML. Documentos HTML bien escritos. Que me encontré en un concepto en web que es bien formados. Nada más que viene ese concepto en inglés. Ok, entonces aquí ya depende de cada uno de nosotros. Por simplicidad, repito,
HTML5 pueden quedar los elementos sin la diagonal, los elementos vacíos, aclaro. Los elementos de contenido siempre deben de tener tag que abre y cierra, pero los elementos vacíos, por ejemplo el HR, el meta, pueden ir sin la diagonal en HTML5. Si queremos tener un documento HTML bien escrito, con reglas de XHTML, no sé, porque así no lo pidan, ya sea por los navegadores que vayamos a usar, cualquier otra herramienta, entonces elementos vacíos con la diagonal. Por eso en algunos videos de nuestro tutorial de Bootstrap van a ver que escribo los elementos vacíos de esta forma, sin la diagonal, y en algunos van a ver que escribo de esta forma. Otro elemento vacío sería el tag input, que nos ayuda a crear un formulario. Son cajas de entrada. Hay muchas variantes de input. Aquí nada más voy a hacer un ejemplo. Hay algunos atributos que tienen como único valor el mismo nombre del atributo. Por ejemplo aquí, disable. Voy a deshabilitar ese campo. En HTML se me permitía hacer esto. Vean, aquí queda deshabilitado para que vean la diferencia entre un campo habilitado y deshabilitado. Le voy a meter un break. Le voy a quitar disable. Vean, este es un campo habilitado y este es un campo disable, deshabilitado. Entonces, en HTML normal, la versión 4, para abajo, podía yo hacer esto, pero regla proveniente de XHTML, no dejar los atributos sin valor. Repito, aunque el único valor de ese atributo sea el mismo. Digamos que es como si quisiera minimizar el código. Si yo ya sé que el valor de disable es el mismo, la misma cadena de caracteres disable, lo puedo dejar así, estaría minimizando. Según HTML, eso sería correcto. Pero de acuerdo a las reglas de XHTML y que heredó HTML5, los atributos no pueden ir minimizados. Va a tener el mismo efecto. Ahí está. Entonces, a grandes rasgos, estos serían algunas reglas de HTML5, recomendaciones de cómo escribir correctamente los tags. Otra cosa sería anidarlos de forma correcta, dejar sangrías para que nuestro código sea legible a la hora que estemos dando mantenimiento o que lo estemos compartiendo con otros diseñadores, otros programadores y que se pueda identificar todos los elementos, lo que contienen, textos, imágenes, formularios. Muy bien, entonces con esto terminaríamos este primer apéndice de nuestra serie de videos de trabajando con Bootstrap. Hasta luego, muchas gracias.